a los conservadores y a los reaccionarios. Pero les invito a que piensen que hay un cuarto espacio en ese eje emancipatorio que tiene, yo creo, que ver mucho más con el frente cívico que el eje del contrapoder. Porque el eje del contrapoder o el punto del contrapoder es muy típico de los partidos políticos. Es una vanguardia que establece unas directrices que tienen que cumplirse obligatoriamente. Es el partido, ya digo, jerárquico, que no admite muchas discusiones. Es un partido muy ejecutivo, ¿no?, que marca las directrices y hay que seguirlas sin mucha discusión, porque tú tienes 2 ojos, pero el partido tiene 1000. Hay un espacio que tiene más que ver con el frente cívico, que no es ni el poder conservador, ni el poder reaccionario, ni el contrapoder, sino que es el antipoder. El antipoder es establecer la fuerza claramente en el diagnóstico de quien te quiere robar tu libertad y utilizar su propia fuerza para desnudarlo y vencerlo. No es inventar otra fuerza para frenarlo, sino negar la fuerza utilizando simplemente el impulso de la fuerza. Les pongo un ejemplo. El movimiento de los sin tierra de Brasil es un movimiento que lo que hace es ocupaciones de tierras. En un país como Brasil, el país más desigual del planeta, con enormes latifundios improductivos, bueno, pues el movimiento de los sin tierra, responsable de la victoria de Lula y después de Dilma Rousseff, y que ahora andan enfadados, ¿no?, porque entienden que no se les está dando lo que ellos exigían, o no les están de alguna manera cumpliendo las expectativas, pero no han ido a votar a la derecha, sino que siguen ahí, pero presionando. Bueno, pues resulta que Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria, el tipo responsable de haber roto la columna vertebral a la teología de la liberación. La teología de la liberación, que eran los curas herederos del Concilio Vaticano II, los curas comprometidos con los pobres, los curas que entendían un mensaje cristiano más que un mensaje divino, que estaban trabajando en las comunidades. Bueno, pues Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria, resulta que entendió que tenía que romperle la columna vertebral a la teología de la liberación y utilizó para ello a los Legionarios de Cristo y al Opus Dei. 2 organizaciones políticas no solamente muy conservadoras, sino también profundamente signadas por comportamientos muy poco cristianos, ¿no? Yo siempre digo que estudié en un colegio de curas y no sé qué me daba más miedo, si los curas que nos pegaban o los curas cariñosos. Bueno, en cualquier caso, tanto los miembros del Opus Dei como los legionarios de Cristo, fíjense que Ratzinger, cuando era Benedicto XVI, tuvo que retirarlo, ¿no?, de circulación, porque es que ya había videos donde el tipo ejercía pederastia con niños, varias mujeres, o sea, era un disparate de señor, y ese era uno de los pilares sobre los cuales se había sentado, ya digo, Juan Pablo II, que el Señor tenga su gloria, para cargarse a la teología de la liberación. Por cierto, Ana Botella es de los Legionarios de Cristo. Bueno, pues resulta que están los movimientos de los sin tierra, ocupadores de tierras, y de repente Juan Pablo II, que el Señor tenga su gloria, dice que va a ir a dar una misa a Brasil y quiere dar una misa allí, donde ellos están, en Porto Alegre. Y de repente tienen un problema. Y están las 4 situaciones de poder. Dicen, ¿qué hacemos? ¿Nos convertimos en sumisos? Es decir, somos conservadores y decimos que la gente vaya, porque las bases del MST son católicas, que vayan a ver a Juan Pablo II, ¿ya saben ustedes? La gloria. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un elemento alternativo? ¿Invitamos a un evangelista? ¿Hacemos una misa paralela? Pero también sigue habiendo un elemento ahí de poder. ¿Nos ponemos en la puerta? ¿Somos revolucionarios y al que quiera pasar le rompemos las rodillas? Al final, ellos optaron por el antipoder. El antipoder era, bien, vamos a utilizar la misma fuerza que tiene el Papa para ver si está con nosotros o no. Vamos al lado de donde va a dar la misa, en el Estadio Gigantiño, hay una ocupación del MST. Vamos a invitar al Papa a que venga a santificar esta ocupación de tierras dando una misa aquí. Si no viene, va a quedar claro a los ojos de nuestra militancia, va a quedar claro que no nos apoya y que por tanto la gente tiene que revisar su filiación con un señor que no le apoya en sus peleas, donde le va la vida de él, de los suyos, de su familia.
Y si viene, miel sobre hojuelas. Si viene, excelente, porque el Papa nos estará apoyando en nuestra pelea. Fíjese que, por tanto, el Frente Cívico está operando en elementos no tanto de contrapoder, sino en elementos de antipoder. Elementos de no utilizar la fuerza, sino de desvelar los elementos autoritarios, los elementos que tienen de violencia las estructuras actuales. Y por tanto, fíjense ustedes, en vez de responder con las herramientas tradicionales, nos inventamos cosas nuevas que son difíciles, pero que al final desenmascaran lo que está ahí ocurriendo. Es decir, fíjense, en las peleas de las mujeres tú puedes decir, no, me hago sumisa y por tanto asumo el conservadurismo. O imagínense una situación donde las mujeres utilizaran los mismos comportamientos de los hombres. Bueno, ¿de qué serviría? Vale, ustedes mandarían, pero los hombres pasarían a ser también los que sufrirían malos tratos o todo tipo de vejaciones. Contrapoder, Thelma y Luis, o contraviolación, ejecución, ¿no? Que de repente se utilizara la fuerza para ejecutar a los hombres o utilizar a los hijos contra los maridos. ¿Cuál sería el antipoder? De repente utilizar esos elementos que las mujeres tienen por encima de nosotros, del diálogo, de la discusión, de la paciencia, de incluso el cariño, para demostrar que nuestra fuerza bruta, nuestra violencia, nuestro sometimiento a la mujer queda absolutamente expuesto y de repente no puede seguir ejerciéndose. Fíjese que el antipoder es más complicado, el antipoder requiere más tiempo, el antipoder es más gandhiano y menos leninista, requiere, ya digo, más conciencia y también pensar que vas lejos y por tanto que vas a ir despacio. Por tanto, fíjense ustedes cuando piensen en tiempos, ¿no? En tiempos del Frente Cívico, que de repente nos hemos sabido desprender de las urgencias electorales. Cuando de pronto el Frente Cívico se va a diferenciar de un partido político en que no viene marcado por los ciclos de unas elecciones ni tampoco por las exigencias que tiene burocráticas unas elecciones. Por tanto, quizá debiéramos hacer un esfuerzo en pensarnos en términos de antipoder y no pensarnos tanto en términos de contrapoder. Y esto tiene mucho que ver con otro de los elementos centrales del Frente Cívico, que es el esfuerzo que hacemos por desaprender, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo tenemos que hacer por gestionar de manera diferente nuestra realidad para olvidar todo lo que hemos aprendido? Yo siempre he dicho que la sabiduría del 15M era su ignorancia. No sabía que había muchas cosas que eran imposibles y por eso fue y las hizo. El 15M tuvo tanto éxito porque no había interiorizado la imposibilidad de tantas y tantas cosas. El ejemplo clásico, ¿no?, del niño que le pregunta al padre, ¿y ese elefante en el circo por qué está atado con una pequeña cadena y una pequeña estaca? Y es que cuando era pequeño estaba atado a la misma cadena y a la misma estaca, y como era pequeño tiró y no tuvo suerte, y volvió a tirar y siguió sin tener fortuna, y tiró una tercera vez y encima le dieron con los palos. Y ya interiorizó que no se debía tirar. Y por eso, siendo mayor, que le bastaba hacer un pequeño esfuerzo para arrancar la cadena y el palo, pero había interiorizado que eso no se hace. Con mi amiga hace un rato una cosa que contamos en el libro, que es un experimento de Harlow, un psicólogo medio problemático por las cosas que hacía con los animales, pero que hizo experimentos que dejan mucha huella. En una jaula hay una escalera y encima de la escalera hay un racimo de plátanos y hay una sospechosa manguera y sueltan a 5 macacos ahí. Los macacos ven arriba los plátanos, suben por la escalera y cuando suben por la escalera les cae una lluvia helada de agua. Se quedan ateridos. Vuelven a subir y vuelve a caer otra lluvia helada. Una tercera vez y vuelve a caer otra lluvia helada e interiorizan que hay una relación directa. Sube otro macaco, le agarran los demás y le dan una paliza. No subas por ahí. Sacan uno de los macacos y entran a uno nuevo. El nuevo que entra ve la escalera de los plátanos, sube, los demás le agarran y le dan una tunda. El otro no sabe muy bien por qué, pero dice, por esa escalera no se sube. Sacan otro macaco, entra uno nuevo, el nuevo ve los plátanos, sube por la escalera y le dan otra tunda, y el mono que había entrado y que no sabía por qué le habían pegado la tunda contribuye a la paliza que le dan al mono que había recién entrado. Al final han cambiado a todos los monos, a ninguno le ha caído una lluvia helada de agua, pero cuando alguno de ellos quiere subir por la escalera, le dan una tunda. Y no saben por qué, y se quedan con plátanos. Imagínense que un mono sube, le pegan una paliza, mira a los demás macacos y dice, ¿pero por qué me pegáis?
Y los demás macacos que parecen del PP o de un PID, incluso del PSOE, le dicen: aquí hemos hecho las cosas siempre así. No vengas con cambios. Estas son nuestras tradiciones. Ahí arriba no se sube. Fíjese que esa interiorización a menudo nos paraliza. Y qué importante es, ya les digo, desaprender algunos elementos, simplemente decir no. Porque si no, el propio discurso de la realidad nos paraliza, como al pobre de 100 pies. Como me gusta el Roto cuando ese tipo pinta toda una pizarra con su bata de científico, la llena de fórmulas y termina, después de haber llenado toda la pizarra de certezas matemáticas y científicas, dice: y con esto queda demostrado que es absolutamente imposible que ocurra lo que está ocurriendo, ¿no? Como de alguna manera, fíjense ustedes, tenemos que luchar contra certezas que no lo son, pero que son construidas por los científicos, por los medios de comunicación, por los políticos, por esos macacos que no saben por qué, pero que han interiorizado que no se sube por la escalera, porque aquí siempre hemos hecho las cosas de esa manera. Uno de los elementos centrales del análisis, y por el cual he escrito un libro, créanme que si yo hubiera sido músico hubiera escrito una canción.